gracias por conectarse el día de hoy a este taller, como mencionaba Rosalind, del taller de herramientas prácticas de la Web of Science. Como mencionaba Rosalind también, mi nombre es Francisca Rubio, trabajo como gestora de bibliometría en la unidad de bibliometría del sistema de bibliotecas, ¿ya? Que es una unidad que está compuesta por Diana Yunta, que hoy día también nos acompaña ahí como apoyo. Y yo, ¿ya? Esta es la unidad encargada de validar información con respecto a indicadores bibliométricos y encargada también de realizar estos talleres. Bueno, la sesión de hoy tiene principalmente estos dos resultados de aprendizaje. Uno es explicar aspectos relacionados con los principales indicadores bibliométricos y el segundo de crear usuarios autónomos en el uso y manejo de las diferentes herramientas que permitan identificar estos indicadores, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver... Ay, ahí sí. Con respecto a qué es la bibliometría aquí, con respecto en esta presentación, los principales indicadores en relación a la Web of Science. Y después vamos a ir a ver las herramientas para ver dónde vamos a encontrar todos estos indicadores de los que vamos a hablar en la presentación, ¿ya? Pero partiendo por lo básico, que es el concepto de bibliometría. ¿A qué se refiere? Bueno, la bibliometría corresponde a la aplicación de análisis cuantitativos o métodos estadísticos. Aplicación a publicaciones y artículos, autores que la producen, artículos de revista, número de citas, etcétera, para analizar y saber cómo se desarrolla lo que es el progreso científico. Pero no existe solamente la bibliometría, sino que también hay otras disciplinas encargadas de evaluar la ciencia desde distintos ámbitos. Como vemos aquí en la presentación, tenemos lo que es la bibliometría, la cienciometría y la infometría. Quizás ahí hay algunos conceptos que también han escuchado. Bueno, por un lado, ¿cierto? La bibliometría, como les decía, es la aplicación de los análisis cuantitativos o métodos matemáticos o estadísticos a las publicaciones científicas. Y la bibliometría en sí tiene como objeto de estudio libros, revistas y cuyos análisis en general están vinculados un poco a lo que es gestión de biblioteca y también a lo que es bases de datos, ¿ya? Por otro lado, así como a modo muy general, como para contextualizar un poco los indicadores, ¿ya? Por otro lado, tenemos la cienciometría que mide la dinámica de lo que es la actividad social en lo que es la ciencia, ¿ya? Esta disciplina tiene como objetivo de análisis, producción, circulación y consumo de la actividad científica. Es conocida la cienciometría como la ciencia de la ciencia, ¿ya? Porque ve a la ciencia como un problema, como algo multidimensional que abarca investigadores, textos, conocimientos, etc. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la informetría, que se dice, algunos teóricos, que incluye a las dos primeras, porque tampoco hay como un acuerdo, digamos, a nivel de conceptos sobre cuál disciplina contiene a cuál, ¿ya? La informetría desarrolla métodos y herramientas para medir y analizar los procesos de investigación, ¿ya? Aspectos cuantitativos de la información, que incluye también la producción, la difusión y uso de todas las formas de información, independiente de su formato o de su origen. Entonces, teniendo en cuenta estas tres disciplinas, enfocar, perdón, en lo que es la bibliometría, ya teniendo ahí la noción más general. Una parte de la bibliometría son los indicadores,
¿ya? Los indicadores bibliométricos son los que nos permiten expresar en forma numérica o cuantitativamente características de los documentos, ¿ya? Y se le asigna un valor relativo. Y se dice que es relativo ya que solo son comparables dentro de sus áreas temáticas. ¿Ya? Por ejemplo, yo no puedo comparar un indicador del área de salud con un indicador del área de educación, por ejemplo. ¿Ya? Porque básicamente estos indicadores, en su mayoría, están compuestos, por ejemplo, en base a la cita. ¿Ya? Y las citas tampoco se mueven de la misma manera. Y otros aspectos que tampoco se toman de la misma forma en todas las áreas. ¿Ya? Em, Eso. Existen diferentes tipos de indicadores, como les decía, que miden diferentes cosas, como por ejemplo aquí tenemos la producción, la visibilidad de impacto y la colaboración. Por un lado, los indicadores de producción son los que se obtienen a partir del recuento de publicaciones. Se mide, son netamente recuentos. Se pueden medir, por ejemplo, publicaciones producidas por un autor, por un grupo de investigación, por una institución, por una disciplina, país, etc. Por ejemplo, número total de documentos producidos por X revista o número de documentos producidos por X institución. ¿Ya? A eso se refiere a que son netamente recuentos. Como todos los indicadores, tiene ahí ciertas limitaciones, por ejemplo, que los indicadores de producción miran o evalúan solamente la cantidad, ¿ya? Obviando otros aspectos como, por ejemplo, la calidad, ¿ya? Y al mismo tiempo tienen el problema que potencian un poco el síndrome que es de publicar o perecer, que es este síndrome que las investigaciones se dividen en varios papers para poder tener más producción, para poder aumentar el número de producción. ¿Ya? Y lo otro es que productividad también no necesariamente es sinónimo de relevancia. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los indicadores de visibilidad e impacto que permiten evaluar un poco la calidad de la producción científica a través de los niveles de citación. Este es como el principal enfoque de este indicador, que es medir en base a la cantidad de citas. ¿Ya? Siendo, por ejemplo, dentro de los más conocidos tenemos el factor de impacto, el SJR para Scopus, que ese ya es otro taller. Y lo otro es que los indicadores de impacto, bien digo, miden la repercusión que tienen las publicaciones a partir em, del análisis de cita que reciben y aportan información sobre el impacto que tiene la revista en comparación a las demás revistas dentro de su área. Porque como les decía en un principio, estos indicadores son relativos. Entonces, para saber si un indicador de visibilidad de impacto es alto o bajo, tengo que ver cómo están las demás revistas de su área temática. ¿Ya? Ahí aplica eso de que no son comparables distintas áreas. Y por otro lado tenemos los indicadores de colaboración, que miden las relaciones que existen entre productores científicos. Ya, por ejemplo, puede contabilizar la proporción de trabajos con 2, 3 o más autores, identificar aquellos investigadores que trabajan juntos, representando en distintas instituciones, ya, para saber ahí cuáles son las instituciones que más colaboran o grupos de estudio, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos lo que son las herramientas bibliométricas. Cuando hablamos de calidad científica, se habla principalmente de categorías de indexación, las cuales corresponden a bases de datos, principalmente conocidas como bases de datos de análisis bibliométrico. Cada una de estas bases de datos es conocida como una herramienta bibliométrica que junto con realizar búsquedas de información, tienen además recursos que complementan esta información. ¿Ya? Eh, Principalmente estas bases de datos, su objetivo no es entregar texto completo, sino que entregar información con respecto a la calidad de las publicaciones. ¿Ya? Y acá tenemos el ejemplo de lo que es el Web of Science,
que es la base de datos. Su herramienta complementaria vendría siendo el Journal Citation Report y su principal indicador vendría siendo el factor de impacto. ¿Ya? Y ahí existen otras también, como por ejemplo Scopus, que su herramienta es el SJR, y su indicador el SiteScore. ¿Ya? Y también se puede incluir ahí a lo que es Cielo. Cielo, si bien no tiene indicadores, como por ejemplo factor de impacto, etcétera, sí tiene la herramienta Cielo Analytics, que entrega otro tipo de información con respecto a la cita. ¿Ya? Estas tres herramientas no son excluyentes. Una revista, por ejemplo, puede estar en las tres bases de datos al mismo tiempo, como puede que esté solamente en una o en dos, etc. ¿Ya? Y lo otro es que cada herramienta o cada base de datos tiene sus propios indicadores, que tampoco son comparables. ¿Ya? El factor de impacto es solo del Web of Science, el SiteScore es solo de Scopus. ¿Ya? Por lo tanto, no son comparables porque además se calculan de forma distinta. ¿Ya? Si bien ambos, por ejemplo, por ser indicadores de impacto, se calculan en base a la cita, la fórmula no es la misma. ¿Ya? Así que ahí, como les digo, los indicadores son propios de cada base de datos. Y como les dije en un principio, hoy día nos vamos a centrar en lo que son los indicadores del Web of Science, en los cuales encontramos los más conocidos: factor de impacto, el Journal Citation Indicator, Quartile, índice H, y además hay otros indicadores que también encontramos en su herramienta del Journal Citation Report, que es el índice de inmediatez, Agent Factor Score y el Article Influence Score. Entonces vamos a partir con lo que es el factor de impacto. Este es el indicador más conocido del Web of Science, el cual fue creado por Eugene Garfield, que es el fundador del Institute for Scientific Information, que es como se llamaba también antes esta base de datos, que era conocida como EASY. ¿Ya? Este indicador mide la importancia que tiene una publicación en la literatura científica a partir del análisis de cita. ¿Ya? Considera la cantidad de citas recibidas y el número de documentos citables. Ya cuando hablamos de ítem citable dentro de estos indicadores nos referimos solamente a los artículos y a los reviews, ¿ya? En un rango de años determinado. ¿Ya? Y se dice que es relativo porque, como les mencionaba anteriormente, su medición solamente es comparable dentro de las demás revistas de su área dentro del Web of Science. O sea, acá tenemos el ejemplo de cómo se calcula este factor de impacto, en este caso para la revista Cancer Journal of Clinicians. Tenemos el factor de impacto 2024, que es la métrica que está vigente en este momento. ¿Ya? Las métricas se calculan con un año de desfase. Recién a finales ya de junio, aparecieron las métricas 2024. ¿Ya? Las métricas 2025 tendrían que aparecer entre junio y julio del año 2026. ¿Ya? Por lo tanto, de este momento, las métricas vigentes, o como se le llama año JCR vigente, es el 2024. Y para este factor de impacto se consideran las citaciones recibidas el año 2024 en ítems publicados entre el 2022 y 2023, divididos por el número de ítems citables entre el 2022 y 2023. Y eso da el número que aparece ahí en la presentación. Reitero, para saber si ese número es alto o bajo, tendría que ir a ver las demás revistas de su área, ¿ya? Para saber si es considerado alto o bajo. Ahora, en las plataformas solo entregan el número ahí listo para que uno lo revise. ¿Ya? Bueno,
tenemos el factor de impacto como indicador de visibilidad e impacto, como su nombre lo indica, pero además tenemos el Journal Citation Indicator, que es un indicador de impacto que aparece el 2021. Y este indicador Clarivate lo crea con la intención de hacer un indicador normalizado que permita comparar áreas, ¿ya? A diferencia del factor de impacto en sí, que como les decía, que no se puede comparar con otras áreas, el Journal Citation Indicator está hecho para que se puedan comparar distintas áreas. Y es una métrica normalizada, ¿ya? Que considera distintos elementos. Ahí, como podemos ver en la presentación, que es el impacto de las citas normalizadas por categoría, que considera las citas recibidas y las citas esperadas, ¿ya? Pero para esto se llega a un consenso para poder interpretar mejor este indicador, en donde se establece que uno, como la media de citas normal, entre comillas normal, digamos, a nivel mundial para la categoría. Por ejemplo, un valor superior a 1, por ejemplo, que sea de 1,45, supone que los artículos y revisiones de esas revistas obtienen un 45% más de citas que las normales para esa categoría. O sea, todos los JCI que sean mayor de 1 hacia arriba es considerado que tienen más citas de lo normal. ¿Ya? Y si es menor a 1, o por ejemplo que sea 0,8, por decir un número, es que obtienen un número menor de lo esperado. ¿Ya? Es como que uno es el corte, digamos, em, eh, para el... Ahí es menor al corte, que es el 1. Y después tenemos el cuartil. El cuartil es un indicador que se utiliza para evaluar la importancia relativa de una revista o autor, ¿ya? Basado en la posición de la revista dentro de su categoría temática. Por ejemplo, si yo tengo aquí el área de medicina general e interna, esta categoría tiene 169 revistas. Se ordena desde el que tiene el factor de impacto más alto al más bajo y eso se divide en 4 partes iguales, donde el cuartil 1 van a ser las revistas que tienen el impacto más alto. Cuartil 2 y 3 vendrían siendo los considerados con los impactos medios, ¿ya? Y cuartil 4 vendrían siendo las revistas que tienen el factor de impacto más bajo, ¿ya? Y aquí hay que tener ojo porque el cuartil se puede obtener en base a distintos indicadores, ¿ya? Y que ahí se los voy a mostrar también cuando veamos el JCR. Podemos encontrar, por ejemplo, el cuartil en base al factor de impacto, el cuartil en base al JCI, ¿ya? Pero es generalmente para incentivos, proyectos, etcétera, el que se considera es el cuartil en base al factor de impacto, ¿ya? Lo mismo, el cuartil se puede obtener, como les decía, en base a distintos indicadores. Por ejemplo, Scopus tiene sus propios cuartiles, ¿ya? En base a sus propios indicadores, ¿ya? Por lo tanto, si una revista en el Web of Science es cuartil 2, no quiere decir que en Scopus también lo va a hacer, ¿ya? Porque se toman en base a sus propios indicadores. Luego tenemos el índice H, que se calcula, perdón, el índice H es un sistema que es propuesto por la Universidad de California, por Jorge Hirsch específicamente, para medir la calidad profesional científica en función a la cantidad de citas y a la cantidad de artículos que tiene un autor, ¿ya? El índice H se puede aplicar a autores o se puede aplicar a revistas, instituciones, etcétera, ¿ya? Em,
Este indicador permite hacer un balance entre el número de publicaciones y las citas que recibe, como les decía, y se calcula de la siguiente forma. Tengo una X cantidad de artículos, por ejemplo, de un autor. Se ordenan desde el artículo que tiene más citas al que tiene menos, ¿ya? Con la cantidad de citas. Y se le asigna un número correlativo, ¿ya? Em, Se le asigna el número correlativo y donde el número de orden sea menor o igual al número de citas, ese va a ser el índice H. Y aquí tenemos el ejemplo que en el 5 se cumple de que el número correlativo sea menor al número de citas. ¿Qué indica este índice H? Que este autor, por el ejemplo, tiene por lo menos 5 artículos que han sido citados 5 veces o más. ¿Ya? Por eso ahí es un balance entre la cantidad de citas y la cantidad de artículos que tiene un autor. Como les decía, aplicable a revistas también, em, autores, revistas, instituciones. Esos indicadores que mencionamos recién son los indicadores más conocidos que se utilizan con mayor frecuencia. Factor de impacto, cuartil, índice H, JCI. Pero además, el Journal Citation Report entrega otros indicadores que son también en base a las citas, ¿ya? Y son indicadores propios también que encontramos en el Journal Citation Report. Por un lado tenemos el índice de inmediatez, el cual mide la rapidez con que se cita los artículos de una revista dentro del mismo año de publicación, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo de cómo se calcula para la misma revista Cancer Journal of Clinicians. Se obtiene dividiendo las citas en 2024, citas a ítem publicados en el 2024, dividido por el número de ítems citables publicados en ese mismo año. Y aquí vienen lo que son las Eigen Metrics, las cuales encontramos también en el Journal Citation Report, y estas son una puntuación de uso de citas para evaluar o hacer un seguimiento de la influencia que tiene una revista en relación a otra, ¿ya? Este es en base a un logaritmo que se desarrolla por el proyecto Eigen Factor de la Universidad de Washington. Y ellos hacen una alianza con el Journal Citation Report para poder incorporar incorporar estas métricas en su plataforma. Dentro de estas Eigenmetrics tenemos el Eigen Factor Score, que es muy parecido al factor de impacto, pero mientras el factor de impacto mide cada una de las citas de una revista por igual, el Eigen Factor hace una distinción y da mayor importancia a aquellas citas que proceden de revistas influyentes, ¿ya? Que consideran ellos como revistas influyentes a través también de una fórmula y un cálculo que solamente tienen ellos. Este indicador no cuenta o no toma en cuenta las autocitas, ¿ya? A diferencia del factor de impacto que sí las considera, ¿ya? Ahí sí considera lo que son las autocitas. Pero también hay distintos tipos de factor de impacto, que es el factor de impacto común, digamos, que es el que se utiliza generalmente. Hay un sin autocitas y uno de 5 años. Volviendo a la Eigenmetrics, tenemos el Article Influence Score, el cual es dependiente del Eigen Factor Score y también mide la influencia de los artículos de una revista, pero en los 5 años siguientes de su publicación, ¿ya? Y eso se obtiene dividiendo la cantidad de artículos publicados, se obtiene dividiendo el Eigen Factor por la cantidad de artículos publicados, ¿ya? Y esos a grandes rasgos son los indicadores que vamos a encontrar dentro de las plataformas Web of Science
y las demás en el Journal Citation Report, que son lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder encontrar estas métricas, yo me voy aquí al sitio web de la biblioteca. Voy a salir aquí de la presentación. www.cb.ucm.cl, ¿ya? Y acá nos bajamos a la sección que dice recursos de información y en recursos de información donde dice bases de datos. En bases de datos nos vamos a la letra W para poder ubicar el Web of Science. Y aquí hago clic en Web of Science. Me va a pedir la autentificación, que es root sin dígito verificador, y la clave institucional. ¿Ya? Tanto si están desde su oficina, su casa o desde la misma universidad, les va a pedir ahí la autentificación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, que tenemos el Web of Science Core Collection, que es la colección principal del Web of Science. Y luego tenemos aquí los índices. ¿Ya? Acá muestra los índices que componen el Web of Science, que si se fijan son varios. ¿Ya? En el caso de las métricas, ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades y Emerging Source Citation Index tienen métricas, tienen factor de impacto, y esas las vamos a encontrar tanto en el Journal Citation Report también. En el caso de lo que son los Book Citation Index y los Conference Proceeding Citation Index, esos no entran en el Journal Citation Report y tampoco tienen métricas, ¿ya? Pero ahí también otro alcance para temas de incentivo o de postulación a proyectos, etcétera. Las Emerging no son consideradas revistas WOS, ¿ya? Si bien están dentro de este índice de revistas Emerging, son revistas que no cumplen todos los requisitos para estar dentro de los 3 índices principales, pero sí siguen teniendo una alta calidad, digamos, por lo tanto se les llama revistas emergentes, ¿ya? Porque ahí quedan en el Emerging Source Citation Index. Pero estas no serían consideradas como revistas WOS como tal, ¿ya? Ahí también a tener en consideración. Entonces, yo voy a dejar acá solamente los 3 índices principales para poder ir mostrando. Y acá voy a cambiar, que por defecto tengo el búsqueda por DOI y voy a cambiar donde dice topic. Pero antes, ahí para que sea más fácil la demostración, voy a cambiar el idioma de la plataforma. Y la dejé ya en español. Entonces, si yo aquí hago una búsqueda por tema que corresponde a título, abstract y palabras claves, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda de ansiedad social. Social anxiety, hago clic en buscar, ¿ya? ¿Cierto? Me van a aparecer la lista de resultados y si se fijan, esta base de datos, bueno, entrega la información con respecto a la cantidad de citas, referencias y acá, por ejemplo, esta Cognitive Therapy and Research, si yo hago clic en el título, ¿ya? Me va a mostrar la información del título del artículo, los autores, y si yo hago clic aquí en el título de la revista, me va a aparecer la opción de buscar más artículos de esa revista y donde dice ver impacto de la revista. Entonces acá me va a mostrar un resumen de los indicadores de impacto, que vendría siendo un resumen de la métrica vigente, ¿ya? Que en este caso el factor de impacto es 2024, el factor de impacto de los 5 años es 2.9 y nos indica que esta revista pertenece al área o categoría temática de psicología clínica, que está en el índice de ciencias sociales. SSCI es ciencias sociales, SCI
CI es el de ciencias y el art y humanidades está con AH, para poder identificar los índices. ¿Ya? Nos dice que esta revista es la número 89 de 185. Ahí se ordenan desde el factor de impacto más alto al más bajo. Y nos indica que es cuartil 2. Cuando una revista puede pertenecer, así como más de una indexación, puede pertenecer a más de una categoría temática. Por lo tanto, el factor de impacto es 1, pero puede tener más de un cuartil. ¿Ya? Por ejemplo, una revista puede ser cuartil 2 en una área temática y cuartil 1 en otra, o cuartil 3 en otra. ¿Ya? Va a depender de la cantidad de revistas que pertenezcan a la categoría. ¿Ya? Y en esos casos siempre generalmente se toma el mejor cuartil. Y más abajo tenemos el Journal Citation Indicator, que vendría siendo del año 2024, 0.93. Tenemos el anterior, que es del 2023, y lo mismo aquí con las categorías temáticas, el rango y cuartil. ¿Ya? Así que, pero para efectos, como les decía, de incentivos, etcétera, se toma en base al factor de impacto. Ahí para evitar confusiones. Voy a volver aquí a la lista de resultados, y en la lista de resultados también puedo ver esta misma información. Ya, por ejemplo, aquí la Current Psychology me va a mostrar el factor de impacto, la categoría temática, el cuartil. ¿Ya? Así que ahí puedo ver la información específica de cada. Y aquí tenemos el ejemplo también cuando una revista pertenece a distintas áreas. ¿Ya? Distintas áreas y distintos índices también. ¿Ya? Por ejemplo, esta revista, el Journal of Affective Disorders, está en el área de Clinical Neurology, en el índice de ciencias, Psychiatry en el área de ciencias, y Psychiatry también existe para el índice de ciencias sociales. Bueno, en todas sus categorías temáticas están en el cuartil. ¿Ya? Eso a modo de lo que encontramos en el Web of Science. Hasta el momento aquí encontramos el factor de impacto, encontramos el JCI y encontramos los cuartiles. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del índice H, si yo quisiera saber, por ejemplo, el índice H de las revistas que están en esta temática, pero precisamente con respecto a la temática, tendría que hacer aquí un filtro por título de publicación. ¿Ya? Acá seleccionar la revista de la que quiero saber. Por ejemplo, si yo selecciono el Frontiers in Psychology, hago clic en refinar, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí es crear un informe de citas. Si yo hago clic ahí en el informe de citas, me va a mostrar que esta revista tiene 1543 documentos con respecto a la temática, los artículos citantes 24.695, sin autocitas 24.413, las veces citados, también sin citas propias, y el índice H, que es 72. ¿Qué quiere decir este índice H? Que tiene por lo menos 72 artículos que tienen 72 citas o más. ¿Ya? Y ahí vamos viendo el detalle, digamos, de cómo calcula también el índice H. Tenemos el total de las citas, y si yo llego al número 72, me muestra hasta el 50 nomás. Ahí. Voy a la siguiente página. Ya, y el número 72, ahí si se fijan, hace el corte. Del número correlativo es menor al número de citas. ¿Ya? Y ahí podemos encontrar el índice H. Asimismo, de los autores, en el caso de autores, voy a volver a la lista de resultados.
Y en la lista de resultados, por ejemplo, voy a tomar el nombre de un autor. Si se fijan, todo lo que está con azul es hipervínculo. Entonces, si yo hago clic en un autor, por ejemplo, este Nomura M, me va a llevar a su perfil de autor dentro del Web of Science. Entonces, ¿qué me va a mostrar este perfil de autor? Las variantes de nombre, las organizaciones a las cuales pertenece, las categorías temáticas en las cuales están clasificadas su investigación, ¿ya? La productividad de este autor, tanto en los índices principales como en las revistas emergentes, y al costado derecho voy a encontrar las métricas. Tenemos ahí indicadores de producción, ¿cierto? Tenemos los recuentos de los documentos totales, publicaciones en el Web of Science como en la colección principal específicamente. Métricas del Web of Science, acá tenemos el índice H de este autor, que es de 24, o sea, tiene 24 artículos que han sido citados 24 veces o más. Tenemos la cantidad de publicaciones, las veces citadas, los artículos citantes, las veces que ha sido citado en patentes, y ahí eso también ahí puedo crear un informe de citas. Tenemos un resumen de Beamplot con respecto al impacto del autor. Haciendo clic en el abrir panel, podemos ver ahí en más el detalle. Y cada uno de las categorías, digamos, si se fijan, tienen esa letra I, aparece ahí la descripción de cada indicador. ¿Ya? En el caso del Beamplot también. ¿Ya? Tenemos también un recuento ahí de lo que es la posición del autor, las veces, el porcentaje de veces en que va como primer autor, que va como último autor o autor de correspondencia. Bueno, hay algunas recomendaciones de otros autores y una lista de coautores, o sea, con qué otros investigadores es que este autor trabaja. ¿Ya? Entonces ahí si se fijan tenemos colaboración, tenemos producción, tenemos el índice H, ¿ya? Que son los que puedo aplicar a los autores. Y esos son básicamente los que encontramos directamente en el Web of Science. ¿Ya? Los demás los vamos a encontrar en el Journal Citation Report. Y para ir ahí, tengo la opción de, desde la misma base de datos, arriba donde dice productos, en la esquina superior derecha, está la opción del Journal Citation Report, o bien me voy al índice alfabético de bases de datos y en la letra J, hago clic en Journal Citation Report. ¿Ya? Bueno, esta herramienta que es complementaria al Web of Science, que es netamente de indicadores. Puedo hacer la búsqueda primero por revistas, puedo hacer la búsqueda por categorías, por editores, por países, ¿ya? Por defecto, lo primero que tenemos es una caja de búsqueda para buscar por nombre, por ISSN, por editor, país, etc. Yo, por ejemplo, voy a buscar una revista en específico. Estábamos revisando las Frontiers in Psychology. Entonces yo aquí voy a colocar Frontiers in Psychology. Psychology. Hago clic ahí y me va a mostrar el perfil de esta revista. El nombre, por defecto, el año JCR vigente, que es el 2024. El ISSN, las abreviaciones, información de la revista, a qué índice pertenece, a qué categorías temáticas, idioma, país, etc. Y ahí ya empezamos con el tema de los indicadores. Lo primero, el factor de impacto. Ya tenemos el factor de impacto general y el factor de impacto sin autocitas. Y si yo hago clic donde dice View Calculation, me va a mostrar cómo se llega a ese número. ¿Ya? Y asimismo al costado derecho me va a mostrar el detalle de las publicaciones que contribuyeron a llegar a ese número. Asimismo también la tendencia de este indicador con los años. ¿Ya? Por ejemplo, ahí del 2023
era 2.6, ahora es 3, no, 2.9. ¿Ya? Ahí fue subiendo. Lo mismo, si yo voy a regresar un poquito arriba, si yo cambio el año JCR 2024 a todos los años, me va a mostrar ahí la tabla con el histórico. El total de citas, factor de impacto sin autocitas, el factor de impacto de los 5 años, índice de inmediatez, ítem citable. Recordar que los ítems citables para obtener estos indicadores, artículos y reviews, ¿ya? Todos los demás no los consideran, ya sean cartas, editoriales, meeting abstracts, reseñas de libro, esas no son consideradas para obtener estos indicadores, ¿ya? El porcentaje de artículos en ítems citables y un percentil de lo que es el factor de impacto. Voy a volver aquí al año JCR para que me muestre los demás indicadores. Entonces tenemos acá, bueno, pasado el factor de impacto, tenemos el JCI. También cada uno de estos indicadores ahí tiene su descripción. También puedo ver acá la visualización con respecto a los demás años. ¿Ya? Tenemos el total de citaciones de esta revista. Y ojo que esa cantidad de citas son citas dentro de la misma base de datos, ¿ya? Por eso hace el conteo de la cantidad de citas y de las referencias, porque para obtener estos indicadores son las citas dentro de la misma base de datos. Después tenemos la distribución de cita. Tenemos la mediana de citación de los artículos, de las reviews y de lo considerado como no citable. ¿Ya? Esas son las unlinked. Ahí tenemos el número. Todo siempre con su respectivo gráfico. Después tenemos la información con respecto al acceso abierto. ¿Ya? Tenemos esta información incluye el total de citaciones, bueno, de ítem, digamos, y además las citaciones, ¿ya? Y ahí hace la diferenciación entre citable, no citable, y lo que es acceso dorado y las revistas híbridas que son de suscripción, pero que el autor paga para que queden de acceso abierto. ¿Ya? Y como les decía, cada uno tiene su respectivo gráfico. Luego tenemos el Rank by Journal Impact Factor, que es la información del cuartil. ¿Ya? En este caso, tenemos el factor, el cuartil 2024, ¿cierto? El número 45 de 221, por lo tanto está en el cuartil 1. ¿Ya? Y de ahí hace la distinción del 2022 hacia abajo, ¿ya? Para poder ver también cómo ha ido evolucionando esta revista, que casi siempre se ha manejado entre el factor, o sea, el cuartil 1 y cuartil 2. Ahí puedo ver también hacia más abajo. ¿Ya? Y más abajo tenemos también el cuartil, pero en base al JCI, o Journal Citation Indicator. ¿No? También con la respectiva traducción. Así que fijarse en eso, importante si quieren saber el cuartil de la revista, que acá diga Rank by Journal Impact Factor. Después tenemos la red de citación. Ya tenemos ahí la vida media de la cita, también con el número total de citas, las autocitas y las no autocitas, digamos, citas generales. También con el respectivo gráfico de cada una y con los respectivos año, total de citas,
el porcentaje acumulativo y el número de fuentes, ¿ya? Fuentes citadas, ¿ya? Luego aquí ya encontramos con lo que es la colaboración. Las relaciones que tiene estas revistas con otras revistas, ¿ya? Estas son las revistas que han citado a el Frontiers in Psychology, y el Citing Data vendría siendo las revistas a las cuales cita el Frontiers in Psychology, bien con el respectivo número y el gráfico. Si se fijan, es harta la información que presenta el Journal Citation Report con respecto a los indicadores que explicábamos en la presentación, ¿ya? Indicadores de producción, de organización, de colaboración, visibilidad e impacto. También tenemos aquí otras métricas con respecto al contenido, ya que ahí tiene la descripción de los ítems citables, ¿ya? ¿Cuál es el número de ítems citables en el año 2024? El total de referencias que tiene esta revista. Y las contribuciones por organizaciones y por país, ¿ya? De dónde vienen los autores que publican dentro de esta revista, ¿ya? A qué organizaciones pertenecen, asimismo con los países, ¿ya? De qué países provienen básicamente. Ahí tenemos Chile, está en el número 24. eh, ahí con el respectivo número. ¿Ya? Y por último, aquí encontramos las métricas adicionales, que es cierto que les mencionaba las Eigen Metrics, consideradas ahí como métricas adicionales, porque esas vienen de un proyecto externo, ¿cierto? Que por la alianza que tienen con Clarivate pueden ser incorporadas en esta plataforma. Ahí tenemos el Eigen Factor Score, un Eigen Factor normalizado y lo que es el Article Influence Score. Y tenemos el factor de impacto de los 5 años y el índice de inmediatez. Así se fijan, todo viene con el gráfico, la descripción y en el caso de View Calculation muestra ahí la fórmula. ¿Ya? Y estos son los indicadores que encontramos en todas las revistas que pertenecen al Web of Science, tanto de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber las revistas que pertenecen a una categoría temática, porque aquí buscamos una revista en específica, pero si yo quiero saber las revistas de la categoría, ¿ya? Porque todavía, por ejemplo, no decido a qué revista mandar paper, por ejemplo, me puedo ir acá donde dice Categories, la barra de arriba, ¿ya? Y me va a mostrar las áreas generales, ¿ya? Y acá en las áreas generales, un resumen, por ejemplo, en el área de Agricultural Sciences, tiene 7 categorías temáticas, un total de 470 revistas y un total de 66.708 ítems citables. El Web of Science trabaja con 254 categorías temáticas en general, ¿ya? Pero aquí les agrupa como áreas generales y subáreas. Entonces, si yo hago clic aquí en la flecha, me va a mostrar una descripción del área general y cuáles son las áreas que están contenidas en esta área general. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo que estaba trabajando con lo que es ansiedad social, que tiene que ver con el área de psicología, me voy acá al área que dice Psychiatry Psychology. Hago clic ahí en la flechita o en el nombre y se va a desplegar cuáles son las áreas que están dentro de esta área general.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las revistas que están en psicología clínica, por ejemplo, yo voy a hacer clic ahí y me va a mostrar que para esta categoría temática, ¿ya? Están las revistas de los índices de revistas emergentes y de revistas de ciencias sociales, con un total de 185 revistas, 11.442 ítems citables. ¿Ya? Y si yo aquí giro esta barra, me va a mostrar ahí la mediana del factor de impacto, total de citaciones. ¿Ya? Y la fecha de actualización, que esta es del 18 de junio. Si yo quiero saber las revistas que están dentro de esta categoría temática, hago clic en el número o en el nombre de la categoría. ¿Ya? Cualquiera de los dos, como son hipervínculos, me va a llevar al total de revistas. En este caso son 185. ¿Ya? Y de estas 185, me va a mostrar, voy a marcar esto, me va a mostrar la información del ISSN, la edición, el total de citas, los principales indicadores que es el factor de impacto. Entonces yo para saber el factor de impacto es alto o bajo, y aquí la revista más alta es 10,094. Ya, no, ese es el total de citas, perdón. El factor de impacto vendría siendo 16,5. Como para saber si el factor de impacto de la revista era alto o bajo. El cuartil, el JCI, el porcentaje de publicaciones en acceso abierto. ¿Ya? Esto a modo bien general. Si yo quiero saber, por ejemplo, de las revistas que sean solamente consideradas WOS, tengo que dejar las revistas emergentes afuera. Entonces acá me voy donde dice filtro, en este cuadrito negro con verde que está al costado izquierdo, y me va a mostrar la cantidad. Puedo buscar por ISSN, por categoría, ya, por editor, país, y acá donde dice Citation Indexes, me va a mostrar los índices. Entonces yo acá voy a trabajar solamente con las consideradas WOS, que son las de ciencias sociales, a esta categoría temática. O sea, ahí voy a dejar solamente marcado ciencias sociales y hago clic en Apply. Y ya me quitó del listado las revistas emergentes. ¿Ya? Asimismo, si yo quiero saber, por ejemplo, solamente las revistas del cuartil 1 y cuartil 2, también vuelvo aquí a los filtros y acá donde dice GIF cuartil, ¿ya? Selecciono los cuartiles con los cuales quiero trabajar y hago clic en Apply. ¿Ya? Y acá dejé solamente revistas cuartil 1 y 2, que son en total 82. ¿Ya? Y también puedo ahí hacer más filtros también, que es por el rango de factor de impacto. Por ejemplo, si quiero que sea entre 10 y 6, por ejemplo. ¿Ya? Ahí voy, eh, coloco el rango. O mostrar factores de impacto sin que no lo tengan todavía. ¿Ya? Lo mismo con el JCI y lo mismo con el percentil. ¿Ya? Ahora, este listado yo lo puedo exportar, por ejemplo, si quiero que quede para mí, y para eso hago clic aquí donde dice Export. Pero para poder hacer descarga de información, por ejemplo, listados, tengo que estar registrada en la base de datos. ¿Ya? Si estoy registrada en WOPS, o sea, en WOS, me sirve la misma cuenta. ¿Ya? Entonces acá, porque si hago clic ahí para poder descargar en XLS, me va a decir que tengo que estar registrada. Entonces, si ya estoy registrada, sign in. Si no estoy registrada, hago clic en register. ¿Ya? Esto es solo para poder descargar información. ¿Ya? Y para poder utilizar ahí unas funcionalidades como por ejemplo el Match Manuscript, que se los voy a mostrar rápidamente. ¿Ya? Entonces aquí ya iniciando sesión me va a descargar el listado. Entonces podemos hacer búsqueda, perdón, por revistas, por categorías temáticas. También podemos hacer la búsqueda por editores.
si yo hago la búsqueda acá por ejemplo, solamente las del MDPI, ya me dice que esta editorial tiene 299 revistas. Ya, este Publisher Report no tenemos acceso al Insights, así que no va a llevar a nada, digamos, porque no tenemos la suscripción a esa plataforma. Pero acá de las 299 revistas, me va a mostrar solamente las que están dentro, corresponden a ese editor. Entonces acá va a mostrar el número el nombre de la revista, el ISSN, la categoría temática, que en este caso, por ejemplo, la revista Antioxidants está en bioquímica, en química y en food science. ¿Ya? Y muestra el índice con el respectivo factor de impacto, cuartil, etc. ¿Ya? Ah, y un punto importante que se me olvidó ahí mostrar en lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, si yo marco la cajita que está aquí en- al lado, ¿ya? Puedo marcar hasta 4, se va a activar esta línea que está aquí abajo. ¿Ya? Me dice que tengo 5. Ahí sí. Estas revistas las puedo comparar. Ahí dice compare. Y me va a mostrar ahí un cuadrito con la información de cada revista. En este caso, las revistas son de áreas totalmente distintas, así que me muestra el ISSN, las categorías temáticas, a qué índices pertenecen, país, idioma, editor. Esta la tenía marcada desde antes, por eso ahí me aparece todavía. El año JCR más reciente, es decir, que todavía están vigentes, el factor de impacto de cada una. Si se fijan, ahí se ve también cómo es que se mueve de distintas formas el tema de la cita para los indicadores, porque si bien no son comparables, por ejemplo, esta revista que es de oncología tiene un factor de impacto de 234,4. En cambio, las otras que son del área, por ejemplo, medioambiental, es 3,3. Esta del área de bioquímica o química, 4,6. Ahí se puede notar un poco la diferencia y por qué también no son comparables entre una y otra. ¿Ya? Las tendencias del factor de impacto, hay la información de los cuartiles, factor de impacto, ranking por cada área, por JCI, ¿ya? Y por categoría. Ya, eso ahí con la comparación. Y por último, aquí lo que voy a encontrar son el análisis por país. Ya, lo mismo, no tenemos el acceso al Insights, pero sí para poder ver las revistas. Por ejemplo, si quiero saber cuáles son las revistas chilenas, voy a buscar acá. Por ejemplo, vamos a ordenarla alfabética mejor. ¿Ya? Aunque también podría buscarla aquí en la caja de búsqueda. Entonces ahí está. Chile, en Chile hay 96 revistas, que si yo hago clic ahí, me va a mostrar el número de las revistas. O sea, el total de revistas, esas 96, incluidas las revistas emergentes. Ya tendría que aquí hacer el filtro eh, para poder quedarme solamente con las de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. ¿Ya? Y ahí voy a encontrar, casi siempre muestra la misma información, que es el total de citas, factor de impacto, el cuartil. Si quiero más información, tendría que ir aquí donde dice Customize y incluir los indicadores que quiero visualizar en esta tabla. Por ejemplo, aquí incorporar el factor de impacto de los 5 años. Hago clic en guardar y aquí ya me va a aparecer al final de ¿ya? Esas son las cosas que podemos encontrar tanto en el Web of Science, indicadores, perdón, que podemos encontrar tanto en el Web of Science como en el Journal Citation Report. ¿Ya? Y lo último que les voy a mostrar, que ya está un
poquito pasadas de tiempo. Si yo voy al principio del Journal Citation Report, que no tiene que ver con indicadores en sí, pero sí es una herramienta que quizás les puede ser de utilidad para aquellos que quieran publicar en alguna revista indexada en el Web of Science. Existe esta herramienta del Match Manuscript, que si yo hago clic ahí, me va a pedir que inicie sesión, que para eso también es la misma para poder descargar información. Y si estoy registrada en el Web of Science, también es la misma cuenta. ¿Ya? Entonces, si no, también me da la opción de poder registrarme aquí donde dice Create Free Account. Yo acá estoy registrada, así que voy a hacer clic en Login. Voy a iniciar sesión. ¿Ya? ¿Y qué hace este Match Manuscript? En base al título y el abstract del documento que yo quiero publicar, hace un análisis y me hace la sugerencia de revistas para publicar. ¿Ya? Aquí tengo para el ejemplo una revista que ya está publicada, o sea, un artículo que ya está publicado por si acaso, pero es solamente ahí para que vean cómo funciona esta herramienta. Tenemos el título, el abstract y hago clic donde dice Find Journals. ¿Ya? Y en Find Journals toma las palabras, conceptos claves, ¿ya? Y me muestra para que aparezca información con respecto a los índices de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades y revistas emergentes. Si yo quiero que sean solamente revistas WOS, aquí tengo que eliminar las ESI. Entonces acá me dejó solamente los 3 índices principales. Y me muestra el título de la revista, el editor, el ISSN, el índice al cual pertenece la revista, ¿ya? Las palabras claves, y hay un indicador de match. Y si yo hago clic donde dice View Profile Page, me va a mostrar más detalle de la revista. El enlace al sitio web, desde cuándo publica, cuántos números por año, idioma, la frecuencia, el país al que pertenece, la cobertura que tiene dentro del Web of Science. En el caso de la colección principal, que es el Core Collection, está en el área de ciencias, o sea, en el índice de ciencias sociales, en el área temática de Education and Educational Research. Ya puedo buscar aquí otro tema dentro de la misma revista y me muestra los principales indicadores. Factor de impacto, 2024 y 2023. ¿Ya? Y el enlace para poder ver más información de la revista en el Journal Citation Report. Me muestra el JCI y más información con respecto al acceso abierto, ¿ya? Para poder publicar en acceso abierto en la revista. Información con respecto a la revisión por pares, por ejemplo, si tiene reconocimiento dentro del Web of Science, ya que en el perfil de investigadores da la opción de poder indicar para los investigadores las veces que han trabajado como revisor de artículos. ¿Ya? Y si, bueno, en el caso que esté en PubMed también hay el número. ¿Ya? Está la herramienta ahí complementaria en el caso de que si necesitan ubicar revistas para publicar, también es de bastante ayuda.